Seguimos con nuestro curso de perfil de volumen y en este octavo capítulo hablaremos nuevamente de las configuraciones del perfil. Segunda parte. Tercera configuración es la configuración de rechazo. Esta configuración se basa en encontrar un rechazo muy fuerte de precios en niveles altos o en niveles bajos y analizarlo con el perfil de volumen. La clave para realizar con éxito esta configuración es identificar un rechazo fuerte, es decir, un movimiento en V, ¿sí? Cuando veamos una fuerte reversión de precios, podemos buscar información acerca de qué pasó ahí, ¿no? Y qué volumen se negoció. Por ejemplo, estos movimientos en V que vemos aquí son justamente áreas de fuerte rechazo. Lo que tendríamos que analizar es qué sucedió en esta zona. ¿Hubo aumento en el volumen en estas zonas? Porque si fue así, entonces son zonas que más adelante en el futuro pueden actuar fuertemente como zonas de soporte o resistencia. Para ello podemos usar el perfil de volumen y así verificar dónde están los volúmenes más pesados. Incluso podríamos usar el perfil de volumen del día. Por ejemplo, fíjense cómo aquí el precio estaba cayendo fuertemente y de un momento a otro subió, ¿no? Esta es una área fuerte de rechazo. Hay un movimiento en VV, ¿no? Caída y luego subida instantánea. Cuando analizo el perfil de volumen diario, lo que voy a ver es de que justamente en esta zona hubo un punto de control pasado aquí, fíjense bien, y por eso había muchas probabilidades de que aquí hubiera el euro dólar. Aquí, miren, había habido una zona de fuerte rechazo. ¿Por qué? Un movimiento en V con velas de gran tamaño alcistas y luego también una vela de gran tamaño bajista y un punto de control en esta zona. Entonces ya era una zona que había sido una zona de fuerte rechazo con bastante volumen aquí. Claramente yo tengo que tener esta zona como referencia en el futuro porque sé que en el futuro podría actuar justamente como resistencia. Entonces por aquí el precio vuelve a atacar la zona y nuevamente hay una zona de fuerte rechazo. Vela verde importante, vela roja importante de caída, movimiento en VV y nuevamente aquí el precio inicia un movimiento bajista. Este momento ya tendría que haber estado identificado por mí porque en el pasado, aunque no era una resistencia todavía, sí era un nivel que había sido de fuerte rechazo y no podía pasar desapercibido para mí. En este segundo ejemplo, vemos un gráfico diario del oro, de los contratos de futuros del oro, donde veo que el punto de control, en este caso de todo el año 2021, estaba alrededor de los $1.790. Era una zona que durante todo el 2021 había sido una zona de alta negociación. ¿Qué pasó? Durante el año 2022, esa zona de 1790, fíjense bien, es una zona que actuó como soporte o resistencia varias veces para el precio. Entonces, lo que está pasando es que identifico esta zona, que es una zona donde hubo mucha acumulación de volumen durante un año, y en el siguiente año es una zona donde el precio reacciona varias veces como soporte, y son zonas de fuerte rechazo. Fíjense aquí, ¿no? Obviamente en algún momento va a vulnerar la zona, pero nuevamente esta zona puede actuar nuevamente como resistencia o como soporte en el futuro. Por eso es muy importante ver la huella de lo que está pasando, de lo que ha pasado sobre todo, ¿no? Analizar bien los puntos de control, analizar bien las zonas de fuerte rechazo que ha habido en el pasado, porque en el futuro serán zonas que el precio probablemente respetará. Cuarto, configuración de reversión. A veces el precio no reacciona en absoluto en una zona de soporte o resistencia basada en el volumen y simplemente pasa. Es decir, no lo respeta. Pero en el futuro podría actuar esa zona nuevamente como soporte o como resistencia. Por ejemplo, aquí. Esta era una zona que había sido punto de control durante este periodo. Era una zona donde había habido mucha concentración de volumen. Luego aquí el precio cae por debajo de dicha zona, es decir, lo atraviesa, no lo respeta
pero luego más adelante sí lo respeta como resistencia. Entonces, estas zonas que han sido punto de control, zonas muy pesadas en el pasado, podrían incluso en un primer momento no ser respetadas, pero no significa que más adelante no puedan serlo. Veamos aquí un ejemplo. Estamos viendo los contratos de futuros del S&P500. Fíjense que en esta zona el punto de control está aquí alrededor de 2720. Es una zona que el precio ha superado, ha vulnerado, ¿no? Pero que luego, en el transcurso del tiempo, el precio sube un poco más, vuelve a caer. ¿Y a dónde va a visitar? A 2720. Una zona que en el pasado fue justamente un punto de control muy importante. Se apoya en 2720 para continuar con el movimiento alcista. Otro ejemplo lo tenemos aquí con los contratos de futuros del oro. El precio supera el nivel de 1820, que era el punto de control en ese momento, supera incluso esta resistencia y la rompe. Luego, ¿qué pasa? Sube más, hace un movimiento correctivo y ese movimiento correctivo lo lleva a 1820. Miren, ese nivel que había sido punto de control en el pasado. Se apoya en 1820 y continúa con la tendencia alcista. Por tanto, como les comenté, es muy importante tener marcados cuáles son los puntos de control pesados, importantes que ha tenido el precio, porque si es verdad, en algún momento los puede pasar, pero luego en el futuro pueden ser respetados como soporte o resistencia. Y aquí, por ejemplo, con los contratos de futuros, pero en 4 horas y viendo el perfil de volumen diario, vemos un movimiento bajista importante aquí, ¿no? Aquí incluso rompe un soporte importante, el precio inicia el movimiento bajista, luego hace un movimiento alcista y va a visitar un nivel que justamente fue punto de control en el pasado. Se apoya y continúa con el movimiento bajista posteriormente. Así que este tipo de movimientos son movimientos bastante típicos. Así que por esa razón tienes que aprender a leer correctamente el perfil de volumen. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.